Clase del día de hoy. Bienvenidos todos. Vamos a empezar la clase de historia del Perú. Ya, quien está es el profesor Edwin Huancawari. Bueno, tengo mi homónimo, que es mi hermano gemelo, que enseña historia universal, ¿no? Que le gusta meterse con la iglesia y todo ello, pero lo mío es el Perú. Bueno, vamos entonces a desarrollar el día de hoy el tema de las conspiraciones criollas y también hablar de las reuniones criollas, ¿no? El material que a todos ustedes se les debe haber entregado es sobre el tema 12, precursores de la independencia, crisis política española y las rebeliones criollas. Entender todo esto que van a ser los previos a las llamadas corrientes libertadoras. Ahora, este tema como tal nos lleva a tratar de entender un tema mayor. Y ese tema mayor tiene que ver con qué? Con el proceso de la independencia. ¿Ya? Cuando algunos hablan de la independencia, el tema de la independencia hay que entenderlo como un proceso. No podemos decir que un simple hecho, ya como la proclama de San Martín en Lima, puede ser entendido como toda la independencia, ¿no? Es un hecho relevante, nadie puede señalar que no lo es, pero no es el único hecho, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender en su amplitud lo que nosotros llamamos entonces independencia. Eh, Algunos entienden que el proceso de la independencia es un proceso mucho más largo que simplemente hablar de San Martín. Hay algunos que entienden que hay que entenderlo de este proceso de las rebeliones criollas de los años de 1811 en adelante, donde ya se van tejiendo estas bases de ruptura frente a España. Hay otros que lo entienden en el tramo mucho más largo y entienden que habría que retroceder hasta Tupac Amaru y entender pues que desde ahí en adelante hay todo un proceso. De repente el primer movimiento llevado a cabo por los indígenas, el segundo movimiento llevado a cabo por los criollos y el tercer movimiento apoyado por las corrientes libertadoras, una que viene de Buenos Aires y la otra, bueno, que viene desde Mendoza, de la ciudad de Mendoza, en Argentina, y el otro que viene desde Caracas, ¿no? Entonces es un proceso mucho más amplio, no solamente entender como un solo hecho, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, entonces vamos a tratar de entender el Perú en ese momento. Cuando ya entramos al Perú, ya a la etapa de la República Peruana, ya te soy sincero, me siento un poco más, mucho más libre, más tranquilo, porque vamos a tratar de entendernos, ¿ya? Para mí la historia siempre ha sido eso, la historia es tratar de entendernos. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, hace un momento en la parte introductoria, bueno, no se ha podido grabar, pero en la parte introductoria pusimos la canción de Por las Puras de el grupo Ushpa, ¿ya? Y toda la canción estaba prácticamente en quechua. Bueno, esto me hace recordar algo, ¿no? Me hace recordar al señor Ciro Gálvez y su participación en el último debate electoral, donde Ciro Gálvez en determinado momento empezó pues a mandarse contra todos, ya señaló palabras de alto tono, alto calibre sobre cada uno de sus contrincantes en ese momento en el debate, pero como los moderadores no lo entendieron, y bueno, buena parte de los que estaban viendo tampoco lo entendieron, entonces normal, pues se mandó, ¿no? Profe, no, pero ya es que bueno, si uno no lo entiende, bueno, ¿cómo explicar, no? Pero esto recuerda que nosotros lo habíamos visto, ¿no? ¿Recuerdas cuando hablamos sobre la rebelión de Tupac Amaru? ¿Recuerdas que te dije que en la rebelión de Tupac Amaru el quechua fue utilizado como un medio para poder trasladar la comunicación sobre el proceso de la rebelión? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la participación de Ciro Gálvez me pareció algo interesante en esa parte. ¿Y por qué interesante? Porque ese es el Perú. O sea, el Perú es una suma de varias cosas. O sea, el Perú no es solamente la centralidad, el Perú no solamente es Lima, ¿ya? Pero con eso tampoco te digo pues que Ciro Gálvez es el que tiene las mejores propuestas ni nada de ello, sino simplemente yo te puedo decir que nos hizo ver algo que no, a veces no estaba presente en el proceso electoral y que nos hizo ver que había más gente más allá de lo usual,
más allá de lo que se entiende de manera muy general que es el Perú. En el Perú hay ayaníncas, en el Perú hay aymaras, hay diferentes pueblos, hay diferentes lenguas, no solamente está el español. Lamentablemente, algunos han tomado esto, ¿ya?, de lo que hizo el señor Ciro Gálvez para señalar de cómo es posible que en el futuro se pueda restringir esta cuestión de utilizar el quechua, porque al final lo que está haciendo es no ayudar a que se pueda difundir el debate, ¿no? Pero bueno, ¿no? En realidad el problema no es de Ciro Gálvez, el problema no es de los quechohablantes que sí entendieron. ¿El problema cuál es? El problema es que necesitarás, pues, no sé, a un traductor al costado, a alguien, ¿no? Si alguien habla en inglés, entonces es necesario entonces que le pongas un traductor al costado. Entonces, si alguien habla quechua o habla aymara o habla en su idioma nativo, habrá que ponerle a alguien al costado o bueno, ¿no? Habría que entender hasta qué punto hay una suerte de identidad de nosotros con el quechua, con las lenguas nativas, en fin. Eso es lo que me lleva, ya llama un poco la atención, bueno, me llama la atención, ¿no? Este, y bueno, el Perú de esta época no va a ser muy diferente. El Perú de esta época del siglo XIX, del Perú de los previos a la ruptura, es un Perú donde la nación no ha cuajado, donde no hay una concepción clara de lo que es la nación, donde no hay una concepción clara de lo que tú llamas patria, donde no hay que entender que estos rebeldes están luchando por la liberación de todos los peruanos y que todos los peruanos de ahora deben, adelante deben ser iguales. No, ese término de igualdad inclusive causa miedo, ¿ya? Cuando tú hablas de que el esclavo debe ser liberado, para muchos en el grupo aristocrático en el Perú, eso realmente causa miedo. Eso no se puede dar, o sea, cada uno tiene sus leyes, aquí los esclavos, habrán leyes particulares para ellos porque son tratados como una suerte de cosas, hay leyes para los indígenas, hay leyes para los mestizos, leyes para los criollos, o sea, cada uno tiene sus leyes porque todos no son iguales. Hay que entender que todos somos diferentes, ¿ya? Y así, ¿ya? Cada uno que se junte con su propia gente, la chusma con la chusma. Así es el Perú previo al proceso independentista, ¿no? Entonces, aquellos que creen que no, aquí la gente está luchando, todos en conjunto, levantando las banderas de la independencia, que es necesario aquí mejorar la condición del indígena, no es cierto, no es cierto, eso no es el Perú. ¿Ya? Eso es cualquier cosa, pero menos el Perú en ese momento. Profe, Profe, usted está criticando al Perú, ¿no? Yo no estoy criticando al Perú, te estoy diciendo lo que es el Perú en ese momento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer, es tratar de entendernos. Por eso es importante la historia, ¿no? Y por eso me gusta la historia. Bueno, vamos a entender entonces las llamadas conspiraciones criollas. Hablar de conspiradores es señalar pues aquellos que más allá de lo formal, ¿ya? Del statu quo, de cómo van las cosas, entonces empiezan a cuestionar el cómo van las cosas, el cómo se va haciendo las cosas, ¿ya? Conspirar en ese momento era no solamente no estar de acuerdo, sino es empezar a proponer cosas diferentes, y eso era peligroso. Podrías terminar en aquel momento encarcelado simplemente por ya criticar al gobierno de turno, o dos, podías terminar hasta fusilado, ¿ya? Y todos tus bienes ser en ese momento expropiados, pasados pues al gobierno español, entregados de repente, no sé, a un militar, a un clérigo, en fin, a toda persona que colabore con el Estado virreinal. Entonces, esa es la particularidad, ¿no? Entonces, cuando alguno dice, no, pero ¿por qué toda la gente en este contexto no se levanta, no está luchando y todo ello? Porque la gente tiene algo que perder, pues, o sea, no es por gusto. Profe, no, pero claro, es como en el caso de tu barrio, ¿no? O sea, ¿por qué en Villa El Salvador? ¿Por qué de repente, no sé, en San Juan del Urigancho, en Puente Piedra,
hay tanta gente que de repente hace campaña política por alguien que es de una extrema derecha y que de ninguna manera va a llegar pues a ellos, que de ninguna manera se está preocupando por las mejoras en favor de ellos. No, ve, profe, pero tengo mi tupper, ve, profe. Profe, me han prometido darme un empleo ahí en el gobierno, ve, profe. O por lo menos, aunque sea, no sé, ser asesor de alguien, entonces me van a dar chambita. Ah, listo, ¿ves? ¿Dónde está tu idea de patria entonces? ¿Dónde está tu idea de nación? ¿Dónde está trabajar mejor por tu Perú? No, profe, pero, ¿ya ves? ¿No ves que la casa de tu vecina, que antes tenía de repente su cartel, que decía de repente, no sé, que decía antes Vamos Perú, ahora tiene su cartel de Podemos, de repente mañana tendrá su cartel, no sé, de Avanza Perú, de repente Renovación Popular, en fin, la gente no tiene partido, la gente lo que está buscando simplemente es una cuestión simplemente de intereses, intereses personales. Y en este contexto también está presente, y fundamentalmente en la élite criolla, ¿ya? Prometieron el Huáscar no va a llegar, ¿ya? Entonces, hay que entenderlo así, ¿no? Hay que entenderlo así. Profe, pero, profe, está complotando contra el Perú. No, te estoy diciendo simplemente lo que ocurre, ¿no? Ahora, vamos a entender en primer lugar el contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual se están dando estas conspiraciones criollas? ¿Ya? Mira, estamos hablando de los años de fines del siglo XVIII, o sea, fines de 1700, y el primer tercio del siglo XIX. ¿Ya? Primer tercio del siglo XIX, estamos hablando de 1800. ¿Ok? Entonces, contexto. Estamos en el contexto de la primera revolución industrial. En este contexto de la primera revolución industrial, la potencia número uno es Inglaterra. Inglaterra en este contexto está expandiendo sus mercados. ¿Qué quiere decir? Está buscando la mayor cantidad de compradores en el mundo. Y no solamente está buscando compradores en aquel momento en Europa, está buscando compradores más allá del mercado que usualmente manejaba Inglaterra. Es así que en algún momento va a ver con muy buenos ojos el proceso independentista en América. ¿Y por qué va a ver con muy buenos ojos el proceso de la independencia en América? No porque en ese momento Inglaterra esté buscando pues que todos sean independientes, que todos sean libres, no. Porque Inglaterra entiende que si en algún momento América no rompa con España, puede a partir de ese momento a tener mayor presencia Inglaterra a través de sus mercancías y préstamos en estos territorios. Lo que quiere es ganar mercado, simple. Profe, ¿qué son intereses? Son intereses. No, profe, no hable así. ¿Dónde está la cuestión de la emoción, del amor? No, aquí son negocios, simple. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ese es uno. Dos, estamos en la parte final de la aplicación de las reformas borbónicas. Entonces, cuando decimos que estamos, ¿ya? Entonces en la parte final de la aplicación de las reformas borbónicas, entonces ya para este contexto, las reformas borbónicas han tenido su impacto económico, social, político sobre estos territorios. Recuerda que el impacto de las reformas borbónicas se ha sentido a tal punto que las rebeliones indígenas del siglo XVIII, ¿ya? No es que se dan fundamentalmente por las reformas borbónicas, pero las reformas borbónicas le han agregado, han acelerado el proceso de la crisis. Ya, ese proceso de la crisis no solamente va a acelerar para los indígenas, vamos a ver que para los griegos también lo va a afectar. ¿Qué más? Y claro, también estamos en el contexto de la invasión francesa a España entre 1808 y 1814, aunque esto último lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las rebeliones criollas. Basado en ello, entonces ahora vayamos al concepto. ¿Qué son estas conspiraciones criollas? En realidad estamos hablando de planteamientos de la élite criolla. Ya, estas conspiraciones criollas son planteamientos de la élite criolla. Profe, a ver. Usted está hablando de la élite criolla. El criollo es el descendiente del español en estos territorios. Claro,
Profe, pero que la élite criolla es la única que piensa, no es que es la única que piensa, sino que la élite criolla es la que está dirigiendo estos movimientos. O sea, cuando yo te digo Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquijano y Carrillo, Hipólito Unanue, son élite criolla. No es el señor que vende limones en una esquina. Profe. Pero es eso, pues. No, profe, no me hable así, profe. Usted no entiende que todos los peruanos nos unimos, un solo puño, sacamos nuestra bandera roja y blanca y luchamos en conjunto. No, eso no ocurrió. ¿Ya? Aquí lo que encontramos son los planteamientos de la élite criolla e inclusive en medio de un contexto de crisis. ¿Ya? O sea, dice, son planteamientos de la élite criolla frente a la crisis del régimen virreinal en el Perú. O sea, ha colapsado, está en crisis el régimen virreinal. Ha ido quedando muy atrás de los pasos de Inglaterra. No se ha recuperado, las reformas borbónicas no le han funcionado. Y encima de eso va a ser invadido por parte de Napoleón en 1808. Entonces, en ese contexto de crisis, tenemos aquí a las conspiraciones, que se debe expresar en la formación de diferentes vertientes políticas. Cuando dice diferentes vertientes políticas, ¿ya? Quiere decir que hay diferentes propuestas. O sea, el grupo criollo no es homogéneo, no es uno solo. No todos hablan el mismo discurso, no todos plantean lo mismo. Hay diferencias también entre ellos. Profe, pero también debe haber coincidencias. Claro que hay coincidencias. En una buena parte, ¿ya? Por lo menos en un 80, un 90% del grupo criollo, coinciden en que no se puede romper con España. No se puede quebrar el régimen virreinal. Hay que mantenernos en favor de España, principalmente ¿dónde? En Lima. Lima, no hay lugar más conservador, no hay lugar más pro español que Lima. En Lima la gente no quiere cambios. Y eso es históricamente, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tú le hablas a la gente en Lima de cambio, la gente entra en crisis. No, no importa que la gente esté muriendo de COVID. No, no, no. Aquí no hay cambios. Por favor, no, profe, no me hable así. Eso es terrorismo. ¿Ya? Yo veo Willax, ¿qué tiene? ¿Ya? Entonces, pero bueno, entonces eh, hay diferentes vertientes, ¿no? Y un buen grupo no se entiende fuera de la colonia, principalmente en Lima. ¿Ya? Buena parte de los sectores criollos han hecho sus negocios en torno al sector minero, otros a ocupar cargos públicos en el Estado, otros en el sector militar, otros con el comercio, ¿ya? A través del puerto del Callao prácticamente hicieron fortuna y no se entienden fuera de España. Ahora, pero aquellos que de alguna manera entienden que hay que hacer cambios, se dividen fundamentalmente en dos posturas. Una, que es la postura de los reformistas que te dicen, vive el rey, muere el mal gobierno. Esa es la frase. ¿Ya? Vive el rey, muere el mal gobierno. ¿Qué quiere decir? El problema no es ser colonia de España. Ese no es el problema. El problema no es que seamos dependientes de España. Ese no es ¿Cuál es el problema? El problema principal, ¿ya? El problema principal es que nosotros deberíamos de asumir mayor posibilidad en el gobierno. Las reformas borbónicas nos han desplazado. Antes, cuando gobernaba el criollo, ¿ya? Hasta antes de la reforma borbónica, cuando nosotros comprábamos los cargos públicos, cuando nosotros teníamos nuestra propia red de hermanitos, compadritos, y entre España y América la hacíamos linda, en ese momento las cosas estaban bien, pues. Ahora que me han perjudicado, las cosas están mal. Si el rey de España entendiera y volviera atrás, entonces las cosas estarían mejor.
Otros plantearán que el proceso es largo. Se puede hablar de alguna manera de algún tipo de cambio, pero tiene que ser progresivo y desde el Estado, ¿no? Ahí están los reformistas. Del otro lado tenemos a los separatistas. Ya el sector separatista zanja, pues. El sector separatista te va a decir, ¿sabes qué? No, aquí la única posibilidad es la independencia. Entonces tenemos estas vertientes. Ahora, algunos podrían, y he escuchado muchas veces, ¿ya? La crítica desde la hora, desde el día de hoy, ¿ya? ¿Cómo es posible que haya criollos que sean reformistas? ¿Por qué no son separatistas? ¿Por qué no buscan el cambio y todo ello? A ver, ponte tú en esa época. A ver, ponte tú en esa época, ponte tú en ese contexto. ¿Serías reformista? ¿Serías separatista? ¿No te meterías en el problema? ¿Dejarías que todo continúe tal y como está? ¿Ah? Entiende que si eres capturado, cárcel, se te quitan tus bienes, pasan a manos del Estado y te puede esperar hasta la pena de muerte. Entiéndelo así. ¿Ves? Estando ahí no es tan fácil, pues. Profe, no, me está diciendo entonces que la gente no debería hacer cambios. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, analiza la época. Es mucho más fácil desde fuera. Es como en un partido de fútbol. No, yo hubiese metido ese gol. ¿Tú hubieses metido ese gol? ¿Realmente? Pues no, pero yo soy futbolista. O sea, de tu televisor, tú eres Cristiano Ronaldo, tú eres Messi. Pero en la cancha de tu barrio, eres arquero. Ya ve, profe, ya, suave, ve, profe. Pero es mucho más fácil criticar de fuera, pues. No, que ella me hace caso, que yo soy así, que ella sí, que yo puedo así, macho alfa. Y hasta el día de hoy, sí, solamente conoces el Dota nada más. Profe, ya, suave, pues, la cosa no es conmigo. ¿Ves? Entonces es mucho más fácil a veces hablar de fuera. Pero más allá de eso, más allá de eso es entender el contexto. ¿Ya? Por eso es interesante la historia. Porque sí hubo gente que sí, de alguna manera, podemos decirle, este, sí hizo algo más allá de lo de repente de lo que otros hubiesen hecho. ¿Ok? Ahora, también hay que entender nuevamente el contexto, ya lo hemos señalado. Ahora vamos a las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Ya? Aquellos que lo están viendo del celular, por favor, aprovechen para hacer captura en grande mientras voy enfocando punto por punto. Causas. Ya después voy a hacer la panorámica, pero sale más pequeño, entenderás. Vamos a las causas. Ya. Ya, en un momento regreso al punto 2. Vamos a las causas. 1. Aplicación de las reformas borbónicas. Recuerda que las reformas borbónicas no son la causa, pero sí han acelerado el proceso de la crisis, trayendo como consecuencia, por ejemplo, una mayor presión tributaria, una mayor presión fiscal, que no solamente incide sobre el sector mestizo, indígena, sino también el sector criollo. Ellos también se están perjudicando. Segundo, hay un desplazamiento de la élite criolla de los principales cargos públicos. Recuerda que hasta antes ellos tenían la posibilidad de comprar un cargo público. Tenían sus buenos amigos en España y en el Perú. Y a través de su red de amigos, a través de esa red de compadritos, habían logrado establecer, articular una gran telaraña de poder en América. Bueno, esa telaraña se empezó a quebrar. No totalmente, pero sí empezaron a tener problemas. ¿Qué quiere decir? No había pues espacio para tanta gente. Y la élite criolla empezó a tener menor presencia en el gobierno virreinal. Por eso que más adelante la élite criolla dice,
El problema no es el rey de España. El problema no es que seamos colonia. El problema es quiénes nos gobiernan. Claro, ahora que la corona envía a su gente de confianza y ya tú no eres su personal de confianza, ahora empezaba tu crítica, pues. ¿Por qué no lo hiciste antes? A ver, vamos, ¿por qué no criticaste antes? ¿Por qué ahora sí? No, ve, profe, es que ya no estoy en el gobierno, ¿ves? O sea, estás buscando regresar nuevamente al gobierno. Y cuando regreses nuevamente al gobierno, entonces continuarás con tu prédica de crítica, buscando cambios, te seguirás apoyando en el sector popular, señalándole que hay que hacer cambios, o te acomodarás nuevamente. Profe, ya, profe, esto es política, ¿no? Te estoy hablando pues de historia, te estoy hablando de la época, ¿ya? ¿Qué más? Miedo. El miedo en el Perú. ¿Miedo a qué, profe? El miedo de la aristocracia criolla a cambios drásticos. Hay miedo. Las cosas así como están, está bien. No lo cambies. ¿Ya? Modelo económico, por favor, no lo toques. Modelo político, no lo toques. Todo está bien. Está mal, pero podría estar peor. Así que como estamos ahora, no hay de otro. ¿Ya? Hay miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que en algún momento alguien, ¿no? Por ahí empieza la voz, indígenas, afrodescendientes y criollos, todos somos iguales. Ahí hay miedo. Miedo, profe, claro. Hay gente que entiende que no podemos ser iguales. Que la coloración de piel, que el lugar de donde provengo, que mi capacidad económica, que de repente la lengua que utilizo, son cuestiones diferenciadoras que deberían entender que cada uno es su grupo. Es como, ¿no? Cuando alguien te viene y dice, oye, ¿sabes qué? Busca a tu gente, ¿ya? Tú no ingresas aquí, por favor. Es miedo. O sea, ¿cuándo en algún momento vas a encontrar a alguien que adjetivice, que te, ¿no? Que empiece a insultarte, ¿no? Que te diga mermelero, caviar, rojo, ¿no? Tipo Willax. Es porque tiene miedo, pues. Cuando tiene miedo, utiliza adjetivos. Entonces, al igual que el día de hoy, en esa época también hay un miedo. Hay un miedo de la aristocracia criolla a cambios drásticos, en los cuales estén inmersos los intereses de los sectores populares. Y eso yo conversaba el día de ayer, ¿no? Yo decía esto, ¿no? Llegará el tiempo en el cual nos entendamos todos nosotros como ciudadanos y llegará el tiempo en el cual eh, todos entendamos que es de nosotros de donde emana el poder, que ese congresista, que ese presidente, que esa persona que está en la burocracia en el Estado, se debe a nosotros, se debe a nosotros. Pero para eso no es que lo deben entender ellos. ¿Quién lo debe entender? Lo debemos entender nosotros. Mientras agachemos la cabeza, mientras simplemente lo miremos como algo inalcanzable, las cosas no van a cambiar. ¿Ok? Entonces, entenderte como ciudadano. Mínimo, agarra tu constitución y por lo menos tienes que saber, pues aquí, cuáles son tus derechos. Mínimo. ¿Ya? Mínimo. ¿No? Profe, no, pero eso es revolucionario. No, eso es tu constitución. Eso es tu constitución, simplemente el día de hoy. En esa época, ¿ya? Que un criollo entienda que hay que eliminar la esclavitud, ¿ya? Eliminar la esclavitud, no, pues estaba mal. ¿Por qué? Porque si eliminaba la esclavitud,
entre comillas, establecías una suerte de igualdad entre el criollo y lo que era su esclavo. Y él entendía que era una cosa, que podía comprarlo, vender, regalarlo y hacer con él lo que quisiera y nadie le iba a reclamar. Miedo a qué más en esa aristocracia criolla, a entender que la mujer podía lograr algo más, que no debía de conformarse con ser simplemente ama de casa. Miedo, ¿ya? Y lamentablemente ese miedo se mantiene al día de hoy, pues por eso dice que lo que quieren las abuelas terrucas es formar nietos o nietas, ¿no? Profesionales. ¿Ya? Entonces, ese es el Perú de aquel momento. ¿Ok? ¿Qué más? El fraccionamiento territorial de Sudamérica, producto de las reformas borbónicas, ha traído como consecuencia progresivamente el fortalecimiento de los grupos criollos periféricos. Eh, ¿Qué quiere decir? Recuerda que el Gran Virreinato del Perú ya no lo es, que ahora tenemos nuevos virreinatos. ¿Ya? Tenemos el virreinato de Nueva Granada, del Río de la Plata, la capitanía de Venezuela, la capitanía de Chile, ¿ya? Y el virreinato del Perú ha quedado reducido solamente a esto, ¿no? Este fue en el territorio de Rojo. Profe, entonces había una restitución territorial, sí. Hasta antes el puerto más importante era el puerto del Callao. Pero de ahora en adelante hay otros puertos que empiezan a tener cada vez mayor vinculación comercial, como el caso de Caracas, el caso de Buenos Aires. Recuerda que gran parte del comercio en ese contexto está en el Océano Atlántico. Este es el mar de encuentro entre Europa, África y América. De ahí la importancia de estos puertos comerciales, Caracas, Buenos Aires. Se van a ir fortaleciendo y en algún momento los comerciantes tanto de Caracas como de Buenos Aires entenderán entonces que de repente ya no les conviene mantener su relación comercial con los españoles. Pueden buscar una mayor autonomía, pueden ganar mucho más buscando una mayor relación de repente con otros, con Francia, con Inglaterra. Y la autonomía podría ser una opción. ¿De dónde nacen las corrientes libertadoras? ¿De dónde nacen las corrientes libertadoras? ¿No es Caracas? ¿No es Buenos Aires? ¿Mm? ¿Ahora lo entiendes? Profe, profe, no puede cambiar mi historia. Yo no estoy cambiando tu historia, simplemente te estoy explicando. ¿Ya? Profe, pero me duele mi cabeza. Yo te estoy explicando. ¿Ya? Entonces, ahí está el fraccionamiento, ¿no? Y la difusión de la ilustración también será importante. Ahora, la ilustración de aquel momento es una ilustración que ha ido teniendo cambios, ¿ya? Algunos creen que la ilustración que está llegando aquí es un copy y pega, ¿ya? Que la gente está plagiando por aquí a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire, ¿no? Sobre la ciudadanía, la ¿no? división del poder. Algunas cosas se están tomando, pero eso de radicalizar la propuesta, no. Mucho de la ilustración de la cual están bebiendo los ilustrados en el Perú viene de España. O sea, ha sido una ilustración filtrada, ¿ya? ¿Y dónde se ha dado el filtrado? Se ha dado el filtrado en España. Es aquí una ilustración con ciertos rasgos conservadores, donde tú le hablas a este liberal y dices, oye, pero ¿y Francia revolucionaria? No, los franceses han sido diabólicos. ¿Cómo es posible que se hayan metido con la iglesia? ¿Cómo es posible que hayan decapitado a su rey? Eso es inhumano, eso está totalmente errado. No se puede creer lo que han hecho esos señores. ¿Ya? Entonces, es una ilustración con ciertos toques más de influencia española que francesa directamente. ¿Ya?
Entonces, esas son las causas. ¿Ya? Profe, Dígame, dígame. gaditana, ¿por qué, qué es gaditana? Gaditana tiene que ver con la corte de Cádiz. Gaditana tiene que ver con la corte de Cádiz. Tiene que ver con la influencia de las medidas que se van a tomar en Cádiz ante la invasión de Napoleón Bonaparte de España. De ahí viene el término gaditano. Por Cádiz. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo entendimos? Sí, profe. Listo, ¿ya? Entonces, profe, ¿es una ilustración más light? Sí, es una ilustración más suave, más light, ¿no? Pero de todas maneras es importante, ¿por qué? Porque nos están ayudando a tener una mirada diferente, ¿no? A cómo hacer las cosas. Pero bueno, son así, ¿no? O sea, más no busquen. Ahora, ¿qué más? Vayamos a los queridos reformistas. ¿Por qué se llaman reformistas o fidelistas? Porque ellos están planteando esta necesidad de cambios, están discutiendo de alguna manera sobre qué debería hacerse en el Perú, pero está quedando ahí en el margen un poco más de las ideas. ¿Ya? La acción la vamos a ver más adelante con las rebeliones criollas. ¿Ya? Aquí es más que nada planteamientos, ¿no? Por eso que se habla de precursores. Aquí hay que entender la diferencia entre precursores y próceres, ¿no? El precursor será aquel que plantee estas nuevas ideas y el precursor, el prócer será pues aquel que lleve a cabo la acción y que en ese proceso de la acción inclusive hasta se pueda inmolar. ¿Ya? Entonces es la diferencia entre un precursor y un prócer. Aquí hablemos de Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza es considerado el padre de los precursores. A través del convictorio de San Carlos, él estaba encargado de ese convictorio de San Carlos, va a ayudar a la difusión del movimiento ilustrado. ¿No? La ilustración se difunde en ese convictorio de San Carlos. A diferencia de San Marcos, que en ese momento era mucho más escolástico, todavía con gran presencia de lo que era pues una filosofía bajo los parámetros de la iglesia. En cambio aquí había una mayor libertad, entre comillas, ¿no? Entonces tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza. Recuerda que el Convictorio de San Carlos no es que funcione de manera ilegal, es legal, se ha creado durante las reformas borbónicas, luego de la expulsión de los jesuitas se encargaban de los llamados colegios de mayores, entonces reemplazando a lo que fueron los colegios de mayores, entonces se va a crear en estos territorios el llamado Convictorio de San Carlos. En este Convictorio de San Carlos encontramos entonces a un conjunto de intelectuales que entre 1810 y 1815 van a empezar a discutir cuáles serían las posibilidades del Perú. ¿Ya? Hay discusiones políticas, qué hacer en el Perú. A esto en conjunto se le llama la conspiración de los carolinos. Pero ¿por qué la conspiración de los carolinos? Simplemente están discutiendo sobre el devenir del Perú. ¿Ok? Entonces, esto es lo de Toribio Rodríguez de Mendoza. Luego de ello tenemos a José Baquijano y Carrillo. Abogado de profesión, José Baquijano y Carrillo forma parte de la Sociedad Amantes del País. Sociedad Amantes del País que difunde, ¿ya? Que se encarga de editar la revista El Mercurio Peruano. Esta revista es una obra de carácter ilustrada, enciclopedista. ¿Qué quiere decir enciclopedista? En, en Francia, ¿ya? En Francia, personajes como D'Alembert y Diderot son los grandes difusores de la llamada enciclopedia. La enciclopedia era tenía que ver con la difusión del conocimiento de la época. No entiendo, profe, ¿cómo que la difusión del conocimiento de la época era a través de esta enciclopedia, ¿ya? A través de la enciclopedia, que se buscaba, ¿ya? A través de la enciclopedia se buscaba difundir los conocimientos de ese contexto, ¿ya? Sobre matemática,
sobre geografía, sobre política, en fin, ¿no? Eso se hacía en Francia. En el Perú, ¿ya? El Mercurio peruano difunde acerca de botánica, sobre demografía, ¿no? Sobre la cuestión poblacional, sobre el cambio del clima. Entonces, eso es el Mercurio peruano. O sea, no vas a encontrar una revista, ¿ya?, del Mercurio peruano donde la gente esté levantando su voz de protesta, decir, hay que terminar con el gobierno español. No, eso no vas a encontrar. Pero bueno, el Mercurio peruano también cumple su labor, ¿no? O sea, cómo vas a tratar de defender o entender qué es, ¿no? ¿Qué es esto? ¿A qué nos estamos refiriendo con el Perú si no lo conoces, ¿no? Entonces es ahí donde el Mercurio peruano cumple una labor para poder conocer mucho más este territorio. ¿Qué más? José Baquejano Carrillo va a pronunciar el llamado elogio al virrey Jauregui. Bueno, todos los años ocurre esto, ¿ya? En San Marcos, en las universidades, ¿no? En todas las diferentes universidades. Pero en San Marcos siempre hay un discurso de apertura del año académico. Esta labor se le encarga a un intelectual, ¿ya? Muchas veces de repente por ahí a una autoridad de la universidad, y él da su discurso de apertura del año académico. Bueno, la labor se le encomendó a José Baquejano Carrillo. Se le señaló que el virrey iba a estar presente, ¿ya? El virrey de turno. Y José Baquejano Carrillo se mandó, pues, ¿no?, con el llamado elogio al virrey Jauregui. Profe, ¿fue un elogio? No, no fue un elogio, ¿ya? En el discurso de José Baquejano Carrillo se señala que el virrey Jauregui, ¿no?, no ha sido un gobernante diligente, que el virrey Jauregui, ¿ya?, no ha llevado a cabo una administración adecuada de estos territorios, que le ha quedado muy grande el cargo. Por eso que se va a dar la rebelión de Túpac Amaru II. Y como no pudo solucionar este problema, ¿ya? Como no pudo solucionar este problema, entonces tuvo que recurrir a una excesiva violencia, como lo que fue el fin aquí, ¿no?, de la rebelión de Túpac Amaru II, que termina descuartizado y todo. Entonces dice, ahí entendemos qué cosa, entendemos que hay un virrey que no, ¿ya?, se está ocupando de la población en estos territorios. Ese virrey como tal, lo que está haciendo es promover la insurrección popular. Hay mucha gente que se hubiese sumado tranquilamente al movimiento popular. ¿Por qué? Porque el virrey no está realmente gobernando en favor de su gente, ¿ya? Entonces, esto es el llamado elogio al virrey Jauregui, ¿ok? Entonces, ya aquí estamos viendo como poco a poco la crítica ya no solamente va sobre algunas autoridades pequeñas, sino sobre el mismo virrey, ¿no?, José Baquejano Carrillo. Luego de ello tenemos a Hipólito Unanue. En el caso de Unanue, conocido también para muchos como el padre de la medicina en el Perú, Unanue se encarga de la Escuela de Estudiantes de Medicina de San Fernando. Aquí también se va a discutir acerca de qué es lo que hay que hacer en el Perú. Y bueno, a su conspiración se le va a llamar la conspiración de los fernandinos, ¿ya? Entonces esta es la Escuela de Medicina de San Fernando. Hipólito Unanue, ¿ya?, también forma parte de la sociedad amante del país. O sea, también se encarga de editar el Mercurio peruano, ¿ya? Esta es la labor entonces de Hipólito Unanue. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Profe, entonces, con todo esto, lo que estamos encontrando, ¿qué cosa es? La crítica pues al gobierno de turno. O sea, no hay crítica al rey, pero sí a autoridades como el virrey, ¿ya? Ahora, estos criollos reformistas son un paso, ¿ya?, adelante con respecto a lo que había en ese momento. Pero también encontramos a los separatistas. Separatistas como por ejemplo, Profe, dígame, Hipólito Unanue formó la escuela, él forma, fundó la escuela.
Fundó la escuela, no, él dirige en ese momento. Dirige la Escuela de Estudiantes de Medicina de San Fernando, lo que es el día de hoy la Facultad de Medicina de San Marcos, ¿no? San Marcos, aquí la Facultad de Medicina que queda en un lugar recontra tranquilo que es la Avenida Grau, ¿no? Ahí está al costado de la morgue, lugar tranquilo. Entonces ahí está un ano. ¿Qué más? Tenemos a los llamados queridos separatistas. ¿Qué son los queridos separatistas? Aquellos que ya ellos sí plantearon ruptura. El caso más ejemplar es de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán es un jesuita, ¿no? Es jesuita. Y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, en su obra, Carta a los Españoles Americanos, ¿ya? Él había sido expulsado con la orden jesuita por órdenes del rey de España. La ejecución la había dado el virrey Amati Yuniete en esos territorios. Y en la Carta de los Españoles Americanos, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán se está dirigiendo directamente al criollo, ¿ya? Porque dice español americano, está hablando del criollo directamente. Y le dice, no, tú criollo, tú te mereces esos territorios. Tú te mereces liderar inclusive estos territorios. No España. No España. El rey de España nunca llegó aquí. España se jacta del dominio sobre estos territorios, pero quienes han hecho el gasto aquí son los criollos. Son ellos los que se han encargado del gobierno. Son ellos los que a partir de cómo administran estos territorios han hecho enriquecer a España. España le debe bastante a los criollos aquí. Y a pesar que le debe tanto, se ha atrevido a España a hacer las reformas borbónicas, a patear el tablero, a despojar a los criollos de los principales cargos públicos. Y esto no es nuevo, dice. Esto no es nuevo. Aquí hay que entender que la labor del criollo es una labor histórica. No es la primera vez que España patea el tablero. Antes ya lo ha hecho España. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo cuando en 1542, mediante las nuevas leyes de India, se creó el Virreinato del Perú. Porque hasta antes habían gobernaciones. Porque hasta antes había encomienda perpetua, vitalicia. Era lo que había ganado Pizarro y su gente en base a lo que había sido la capitulación de Toledo. Pero España, cuando quiso el control directo sobre estos territorios y vio que en medio estaba el encomendero, no se tocó en ese momento de sentimientos y dijo, ¿sabes qué, encomendero? Chao. Por eso se dio la rebelión del señor Gonzalo Pizarro, pues. Entonces, eso quiere decir que si tú te vas a quedar callado, más adelante España va a hacer lo que quiera contigo y tú te vas a tener que seguir callando y no puedes hacer eso. Tú tienes que liderar la ruptura frente a España. Eso es lo que dice Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Y si está buscando apoyo con quién llevar a cabo pues el movimiento, hay que utilizar pues aquí a la masa. Pues. Hay que buscar el apoyo de los mestizos, de los indígenas. Solamente así podremos expulsar al español, romper con España. Y si a pesar de eso te faltara financiamiento para llevar a cabo esa campaña liberadora, los ingleses están dispuestos a... Ahí no hay problema. Los ingleses están dispuestos ahí a financiar el proyecto. Ahora, ¿por qué Inglaterra estará dispuesto a hacerte préstamos? Porque recuerda que una vez liberado de España, vas a convertirte en el nuevo mercado de Inglaterra. ¿No? Entonces, es por eso. ¿No? Profe, entonces, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán en aquel momento se está lanzando, ¿no?, contra el gobierno entonces español. Pero la carta a los españoles americanos no es difundida por Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Entonces, si no lo difunde él, ¿quién lo está difundiendo? Lo está difundiendo un señor que se llama Francisco de Miranda. Y ese no es español. Ese tampoco es peruano. Vizcarra sí lo era, ¿no? Había nacido en Arequipa, pero Francisco de Miranda, ¿de qué países? Origen. ¿Alguien por ahí? Origen.
Venezolano. Profe, otro venezolano llegando en esa época, claro. Ahí tenemos a Miranda. Francisco Miranda es el difusor de la obra de Vizcarra Guzmán, de Carta a los Españoles Americanos. Miranda ha participado en 3 de los grandes acontecimientos de su época. Viajó a Norteamérica, sostuvo conversaciones con George Washington. Estamos hablando de la independencia norteamericana. Estuvo presente en la Revolución Francesa. Se retira cuando se inicia el gobierno del terror de Robespierre. Y además de eso, en Europa impulsó la creación de la llamada Logia Americana. ¿Qué es la Logia Americana, profe? Es un grupo cerrado del cual se está difundiendo, ¿ya? Se está difundiendo se están difundiendo estos planteamientos de ruptura con España. La Logia Americana es considerada la logia madre, ¿no? Este tipo de grupos cerrados va a ser tomado en cuenta para formar nuevas logias. Por ejemplo, parte de esta logia americana llegará al señor Don José de San Martín. En base a esto, San Martín más adelante va a crear algo que se llama la Logia Lautaro. Luego de haber contribuido a la difusión de esta ruptura de América con España, él también formará parte del proceso de las juntas de gobierno en 1810 en estos territorios. Finalmente, las juntas de gobierno en estos territorios no funcionaron. Francisco Miranda será capturado y morirá en una mazmorra en España. Pero ahí está su labor. Luego tenemos a José Larriba Agüero, con las llamadas 28 causas para la independencia. ¿Por qué es necesaria la independencia del Perú? 28 causas. 1. Los intereses de España y América son totalmente contrapuestos. O sea, aquellos que quieran que no, que España, que se puede mantener la colonia, no, no es cierto. Para que España se pueda fortalecer económicamente, alguien tiene que perder. Para que América pueda obtener algo de autonomía, entonces tendrá que perder España. Sus intereses son contrapuestos. América momentáneamente está perteneciendo ya a aquí no obedece a un gobierno despótico, un gobierno autoritario, donde nosotros los americanos no le importamos a España. Nosotros somos vistos por los españoles simplemente como aquellos que tributan. Somos vistos simplemente como patrimonio. ¿Qué quiere decir? Aquel lugar de donde se van a poder robustecer económicamente, nada más. Por lo demás somos un rebaño, nosotros no tenemos ni voz ni voto. Eso es como España entiende América. En España, a partir de la invasión de Napoleón, se han llevado a cabo algunos cambios, algunas reformas. Fundamentalmente todo esto de la ciudad de Cádiz. Pero esos acuerdos que deberían llegar a América no llegan, pues. Porque aquí en América no se le da la gana de obedecer los acuerdos establecidos en Cádiz. Por todo eso, es necesario la independencia. ¿Ya? Entonces, estos son los planteamientos tanto de criollos reformistas como separatistas. ¿Ya? Profe, y la captura de pantalla, bueno, ahí está, ¿no? Es un poco más pequeño, pero ahí está el consolidado, ¿no? Pero como le dije, para mí es mucho mejor que lo hagan por partes para que se vea más nítido, fundamentalmente aquellos que lo están viendo del celular. Hasta ahí, ¿estamos bien? Sí. ¿Listo? Ya. Ahora, luego de las conspiraciones criollas, ya, luego de las conspiraciones criollas, hablemos ahora sobre las rebeliones. Ya, las rebeliones criollas estarán principalmente en el primer tercio del siglo XIX. ¿Qué son estas rebeliones criollas? Y es el accionar ya.
ya no solamente es plantear qué puedo hacer, sino qué estoy haciendo. Entonces estamos hablando de movimientos criollos, ¿ya? Movimientos criollos. Fundamentalmente provincianos o periféricos, ¿ya? O periféricos. Periféricos. Profe, ¿cómo que periféricos? De la periferia, pues no desde la centralidad, no desde Lima. Ya te dije, Lima no quiere cambios, ¿ah? No, profe, ¿cómo va a decir eso? Lima no quiere cambios. Tu élite criolla no quiere cambios. El día que llegue San Martín a estos territorios, tu élite criolla lo va a aborrecer. Tu élite criolla cree que estando al costado de España está bien. Total, a sus abuelos les fue bien, a sus padres les fue bien, a él le tendría que ir bien. Profe, no, pero así no me han contado mi historia del Perú en el colegio. Qué pena, po. Qué pena. Yo no tengo la culpa. Entonces, son movimientos criollos fundamentalmente provincianos o periféricos. A ver, ¿qué pasó por ahí? Por ahí se fue un... Son cosas que pasan en vivo. Ya, cuidado, cuidado. Ya. La cuestión es que cuando hablamos de movimientos criollos, ya, movimientos criollos o periféricos, estamos hablando de movimientos que se dan a dar fundamentalmente hacia la zona de provincias, ¿ya? Y donde fundamentalmente, profe, sur peruano, ¿ya? Es en el sur peruano donde vamos a encontrar este tipo de movimientos, que surgen como reacción, ¿ya? ¿Ya? Que surgen como reacción a un gobierno centralista, ¿ya? Que desde Lima se trata de manejar todo, un gobierno autoritario, despótico, que no haga caso a los cambios que se están viviendo en ese momento, a pesar de estar en plena crisis virreinal. ¿Ya? A pesar de estar en plena crisis, se van a resistir al cambio. Van a tratar de engañar, amañar, evitar acomodar lugar el cambio. Ahora, todo esto se está dando en un contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto internacional? A ver, ¿qué está pasando en Europa? Para 1814 o para 1808, Napoleón está en proceso de expansión, ¿ya? Está dando la expansión napoleónica, y en esa expansión napoleónica termina invadiendo España. En España se establece un nuevo rey. El rey era Fernando VII. El rey fue depuesto y finalmente el poder recaerá sobre José I, o conocido bajo el alias también de Pepe Botella, ¿ya? Es José Bonaparte, hermano de Napoleón. Este nuevo rey, ¿ya? José I, asumirá el gobierno y trató de hacer algunos cambios. Napoleón dice, ¿no? Señores americanos, España nunca se acordó de ustedes. Yo me acuerdo de ustedes. Mira, ni siquiera están llegando aquí, yo me acuerdo de ustedes. Yo le voy a otorgar libertades. Yo no he venido a invadir, yo he venido a liberar. ¿Ya? Voy a liberar a los españoles de la política monárquica absolutista. Voy a liberar a los americanos. Vamos a otorgarle libertades. De esa manera, lo que quiere no solamente es tomar España, sino también anexar, por ende, sus dominios coloniales. Así entonces se elaboró la llamada Constitución de Bayona, con el objetivo de otorgar reformas en favor de los americanos y convocar a que los americanos se sumen al proyecto napoleónico. Profe, ¿y los americanos se sumaron? No. ¿Y por qué no se suman, profe? No. No hay forma. No podemos apoyar aquí a un invasor. No podemos apoyar a los franceses. Hay que apoyar a la madre patria. Hay que apoyar a España. Que lo que nos está ofreciendo Napoleón no es nada con lo que nos puede brindar la madre patria. Entonces, no se acepta el gobierno napoleónico en España. No se acepta desde América, ¿ya? De las autoridades americanas, y tampoco se acepta en España.
Por eso que van a tener que llevar a cabo su guerra, ¿ya? Una suerte de guerra civil para poder enfrentar ya al ejército francés instalado en España. En ese contexto se va a crear la Junta Central Gubernativa entre 1808 a 1810. La Junta Central Gubernativa estará compuesta por un conjunto de representantes liberales, conservadores, españoles, ¿ya? En la cual se van a tomar un conjunto de medidas fundamentalmente de corte liberal para España y para América, ¿ya? En la cual, por ejemplo, ¿ya? Entre las cuales se establece la llamada libertad de imprenta. ¿Qué es la libertad de imprenta, profe? De ahora en adelante habrá pues la posibilidad que en América se pueda imprimir un periódico sin necesidad de consultar todo al virrey. Hay libertad. En pocas palabras, libertad de opinión. Y esto era un cambio, porque hasta antes, por cosas menores, podías terminar en la cárcel. Que trae como consecuencia en América la aparición de periódicos, de folletos, de libelos. De ahí está, pues, ¿no? ¿Ya? De ahí el periodismo y todo eso. Esta es la época, 1808 a 1810. Claro, no en todos lados el periodismo fue de la misma manera, ¿no? En Argentina, en Chile vamos a ver periódicos mucho más incendiarios, mucho más radicales. En el Perú, en Lima, fundamentalmente no vas a encontrar eso, ¿no? Pero por ahí sí van a empezar a criticar el autoritarismo del virrey. Finalmente, luego de todo esto, entre 1808 y 1810 se señala. Oye, ¿cómo queda el caso de América? Lo que pasa es que América se ha entendido como algo lejano y no es así. América y España son una sola. España empieza en Europa y termina en América. Todo es uno solo. Españoles y americanos deben ser considerados iguales. El objetivo en ese momento es brindar libertades, pero no hablar de independencia, no hablar de ruptura. Por eso se señala que los americanos deben enviar sus representantes a España para la instalación de la Corte de Cádiz. ¿Qué es la Corte de Cádiz? Esta asamblea de representantes de españoles y americanos para discutir el futuro de España y América, tomar medidas frente a la invasión napoleónica. Ante ello, entonces, finalmente la Corte de Cádiz se va a instalar el año de 1810 y va a funcionar hasta 1814. Corte de Cádiz, 1810, claro. Profe, enviamos peruanos, claro, peruanos fueron a representarnos. Algunos ya estaban en España cuando se les elige, entonces ya no tuvieron el problema del viaje. Otros sí tuvieron el problema del viaje y tuvieron que ser reemplazados, porque se elegía a tu representante, pero también al accesitario. ¿Qué quiere decir? En el caso de él no llegara, entonces quedaba el accesitario, el segundo. Un peruano se convierte en presidente de la Corte de Cádiz. Su nombre, Vicente Morales Duárez. Vicente Morales Duárez, claro. Presidente, profe, preside la Corte de Cádiz, claro, para su instalación. Fue presidente por un día, ¿no? A nada, pero fue presidente en España, ¿no? De la Corte de Cádiz. El máximo momento de esta Corte de Cádiz es cuando se promulgue, cuando se termine la elaboración de la Constitución de 1812. Constitución de 1812, donde se reconoce la igualdad entre criollos y españoles, donde se reconoce que el nuevo tipo de gobierno es una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir? El rey reina pero no gobierna. Fernando VII será el rey, pero el poder estará en manos de ¿quién? De la Corte de Cádiz. Aquí, ¿no? Regido por una constitución. Que elimina la Santa Inquisición, esta persecución por una cuestión religiosa. Que elimina la mita, que elimina el tributo indígena, que elimina los servicios personales. Entonces esto es un avance. Pero claro, te dicen, ¿sabes qué?
Una cosa es que yo te dé todas esas libertades y otra cosa es que yo te dé independencia. Eso no. Y bueno, en América no están en desacuerdo con ello, ¿no? Mientras tanto, en América colonial dicen, a ver, en España no hay rey de España, no hay autoridades establecidas por el rey. ¿Por qué en América sí hay autoridades establecidas por el ex rey de España? No es lógico. Si no hay rey allá y lo que hay es una corte acá, es una reunión de representantes, aquí en América también tiene que haber una reunión de representantes, una asamblea de representantes. ¿Y esa asamblea de representantes cómo se llama? Las juntas de gobierno. Entre 1809 y 1814 se establece las juntas de gobierno. En México, Chuquisaca, La Paz, Buenos Aires, Santiago, Caracas, en fin. Y estas son las juntas de gobierno. Junta de gobierno de Santa Fe, Junta de gobierno de Caracas, La Paz, Chuquisaca, en fin. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver bastante. Porque este hecho de la instalación de las juntas de gobierno va a ser tomado en toda, ¿ya?, Hispanoamérica para señalar el inicio de su independencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este es el hecho fundacional de su independencia. En pocas palabras, ¿ya? En pocas palabras, ¿ya? El año 2010, en toda Latinoamérica se celebraron los bicentenarios de independencia. El año 2010 Chile celebró su bicentenario. Argentina, Colombia, Bolivia lo hizo antes, el año 2009. O sea, para el día de hoy, para el 2021, todos han celebrado su bicentenario, sus 200 años de independencia, a excepción de un país. Y ese país se llama Perú. No hable así, profe. Pero es cierto. Ese es el que va a quedar al final. Profe, pero ¿por qué el Perú, profe, al final? Porque se entiende que por aquí no hubo junta de gobierno. ¿Ya? Todos ponen como punto fundacional la formación de su junta de gobierno. ¿Quién se opuso a la instalación de una junta de gobierno en el Perú? El virrey de turno es el virrey Fernando de Abascal. ¿Ya? Abascal se quedó en el gobierno. El gobierno de Abascal tiene estas características. Es un gobierno donde se maniobra entre las medidas reformistas establecidas de España, por ejemplo, con la Junta Central Gubernativa, con la Corte de Cádiz, y un gobierno autoritario, despótico. ¿Ya? Entonces, él te dice, sí, vamos a cumplir las reformas de España, pero al final se demora o no las cumple. Ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. Cuando en 1808, ¿ya?, una de las primeras medidas fue la libertad de imprenta, entonces, inmediatamente, en América, principalmente en el Perú, se empezaba a presionar al virrey de turno y le decían, oye, pero se tiene que aplicar pues la libertad de imprenta. Y el virrey dice, sí me han dicho que allá en España se está difundiendo esto de la libertad de imprenta, pero la norma no ha llegado al Perú. Y hasta que la norma no llegue al Perú, yo no puedo aplicar algo que no ha llegado. Tiene cierta razón, está bien. Tiene que referenciarse la norma al Perú. Algunos vecinos viajaron, hicieron las coordinaciones y finalmente la norma llegó al Perú. Una vez que ya tenemos entonces normas sobre la libertad de imprenta, Abascal dice, ya, lo voy a estudiar. ¿Cómo que lo voy a estudiar? ¿Lo tienes que implementar? No, lo tengo que estudiar, porque no se puede implementar así nomás. Y ahí lo guardo. Hasta que nuevamente en el Perú lo empiezan a presionar y finalmente Abascal dice, ya lo estudié, pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que se podría aplicar, pero falta reglamentar cómo va a funcionar la libertad de imprenta en estos territorios. Entonces, mientras no se pueda, no hay un reglamento, no se puede implementar. Hay que hacer el reglamento. Entonces estaban en ese proceso, hasta que finalmente salió el reglamento. Y una vez que sale el reglamento,
Abascal dice, espérate, hay otro problema. ¿Y cuál es el problema? Está bien, hay un reglamento, todo ello, pero como parte del reglamento se ha establecido que la libertad de imprenta no es irrestricta, o sea, no hay una libertad total. Tiene que haber de todas maneras la formación de una junta de censura. Esta junta de censura evaluará qué es lo que se está publicando, pues. Y ahora hay que elegir a los que van a formar la junta de censura. Se tardó su tiempo hasta que finalmente salió la junta de censura. Una vez que sale la junta de censura, desde la junta de censura empezó a callar y terminar con diferentes periódicos que no le caían. Así se aplicó la libertad de imprenta en el Perú. Profe, no, no puede ser. Por eso te decía, pues, ¿no? No, el comercio todavía es más adelante. El comercio todavía es de la época del primer militarismo. Entonces, Abascal, ¿qué está haciendo? Está maniobrando. Como te dice, te doy, te quito, te doy, te quito, y así, ¿no? Así. ¿Qué está haciendo Abascal? Está haciendo ahora, pues. ¿Y por qué está haciendo ahora? Porque está esperando, ¿ya? El virrey Abascal, ¿ya? ¿Por qué no hizo la junta? No, Abascal dice que no hay junta. Aquí, no, aquí, así como están las autoridades, está bien. La junta no, no es una opción, ¿ya? Abascal está haciendo tiempo, ¿por qué? Porque llegará el momento en el cual caiga esa corte CAIS, y en ese momento, con el apoyo de los comerciantes de Lima y Callao, le vamos a declarar la guerra a toda Sudamérica. Profe, lo hizo, lo hizo. Y le ganamos, con Abascal a la cabeza. Hubo una época en la cual Perú destruyó a todas las juntas de gobierno. Somos potencia, sí, somos potencia realista, pues. Nos faltó solamente una. ¿Cuál? La de Buenos Aires, es la única. Por lo demás, sí lo hicimos. Por eso que más adelante, cuando se formen las corrientes libertadoras, dirán, hay un territorio a donde sí o sí hay que llegar. Porque ¿de qué nos vale nuevamente que independicemos los demás territorios y no se independice el Perú? Por eso que las dos corrientes libertadoras, tanto la del norte como la del sur, llegan al Perú, pues. Por eso que la firma de la capitulación de Ayacucho no solamente habla de independencia del Perú, sino de toda Hispanoamérica. Aquellos que hayan viajado a Ayacucho, a la Pampa de Quinua, deben haber visto por allá las banderas no solamente del Perú. Profe, ¿verdad, no? Claro. Ahora, mientras tanto, en la zona del sur andino las cosas están movidas. En la zona del sur andino se exige la implementación de las reformas impulsadas de la Corte CAE. O sea, oye, Abascal, no te pases, pues. Las reformas que se están dando en España también tienen... Oye, Chile lo está haciendo. Buenos Aires lo está haciendo. Bogotá lo está implementando. Todos lo están implementando. ¿Y por qué el Perú no? Y empezaron las rebeliones. Tacna, 1811, Francisco de Sela a la cabeza. Aquí se habla del primer grito de libertad. Sela busca inmediatamente el apoyo de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, el apoyo de personajes como Castellí, Belgrano. Finalmente, su rebelión es vencida. Tiempo después tenemos la de Huánuco, en 1812, con un señor que se llama Crespo y Castillo, donde vamos a encontrar una mayor participación de la población indígena, donde el movimiento va a llegar hasta la zona de Panagua, Guamalíes, hasta la zona del Alto Perú. Entonces, tenemos nuevamente el movimiento en Tacna, con un señor que se llama Enrique Payardelli, que nuevamente va a contar con el apoyo de la Junta de Buenos Aires. El sur andino está que quema en ese momento. Y el momento más importante será el de 1814. Será el de los hermanos Angulo, que no son criollos, son mestizos. Son mestizos. Uno es comerciante, el otro es militar, el otro está relacionado al sector religioso. Y aquí se suma la figura de Mateo Pumacahua. Ese Pumacahua que había luchado contra Túpac Amaru, ahora se ha sumado al movimiento de los hermanos Angulo, lo que le ha permitido al movimiento de los hermanos Angulo tener un gran apoyo indígena. Pero ¿por qué están revelando? Lo que están exigiendo ellos
No es libertad, te están exigiendo que las medidas de Cádiz se implementen aquí, nada más. E inclusive se forma una junta de gobierno provisional en el Cusco en 1814, presidida por Mateo Pumacagua. Para aquellos que dicen que no hubo junta de gobierno en el Perú, sí hubo junta de gobierno. Sí hubo junta de gobierno. Y en la junta de gobierno de Mateo Pumacagua. O sea, si todos los países en Hispanoamérica o en Latinoamérica el día de hoy señalan que su independencia se inicia con la formación de su junta de gobierno, entonces la independencia del Perú se inicia con la formación de la junta de gobierno del Cusco, 1814. En pocas palabras, ya pasó tu bicentenario. Tu bicentenario fue el 2014 y ni te enteraste. No tienes que por qué esperar el 2021 con COVID. Profe, pero ¿por qué no me pasaron la voz? ¿Por qué no difundieron esto? Porque tú no puedes difundir esto. Porque a nivel de la historia tú no puedes hacer esto. Porque si no estarías diciendo que la fundación de la independencia del Perú se hizo no en Lima, se hizo en provincia, se hizo en Cusco, de la mano de mestizos, de la mano de indígenas. ¿Cómo va a ser así? La historia del Perú no puede ser una historia de este color. ¿No te das cuenta? ¿Ya? ¿No te das cuenta que todos, la gran mayoría en el Perú, somos blancos? ¿Somos arios? ¿No te miras al espejo y no ves tus ojos verdes, tu cabello rubio? ¿Ah? Profe, ya pues, suave. ¿Ves? Profe, me está diciendo que hasta mi historia es racista. Tu historia es racista, lamentablemente. Aquí hubo junta de gobierno. Y el movimiento del Cusco, ¿ya? El movimiento del Cusco se amplió por todo el sur andino. En algún momento empezaron las voces Tucumamaru. Y el miedo fue peor en el Perú en ese momento. Volvía a la carga. Se difundió, llegó hasta Arequipa. En Arequipa un poeta que se llama Mariano Melgar también se suma al proceso. Esto prácticamente entre 1814 a 1815, el movimiento del Cusco fue impresionante. Fue impresionante. Finalmente va a ser derrotado en la batalla de Humachiri. ¿Ya? Serán ejecutados aquellos que lideraron el movimiento. Pero eso me ayuda a entender que hasta antes que llegue San Martín, las cosas no estaban calmadas. En el Perú la gente no es totalmente pacífica. La gente reclama. Y aquellos que creías que no reclamaban, que estaban en provincias o que tenían de repente un tipo de lengua diferente, también reclaman. No creas que el Perú es Lima. ¿Ok? Con eso entonces podemos ir a las claves. ¿Ya? Aquellos que quieran hacer la panorámica, pueden hacerlo, 5 segundos. ¿Listos? Por ahí una señorita me dijo que le faltó la parte, del contexto, ¿no? Me dijo que por ahí le faltó el contexto. Ya. Y bueno, ahí está el contexto de la primera. Ajá, ahí está. Listo. Con eso entonces podemos continuar. Vamos a las preguntas. Ya. 4, 3, 2, 1, 0. Vamos entonces a las preguntas. Dice, pregunta número 1. Dice, la revista que contribuyó en el Perú a fines del siglo XVIII a la difusión de las ideas ilustradas fue el Mercurio Peruano, ¿no? 1 casa.
2. Durante el siglo XVIII, el Real Convictorio de San Carlos de Lima se convirtió en el centro de ideas emancipadoras. Esto fue obra de Toribio Rodríguez Mendoza, ¿no? 2 casas. 3. La formación de la Junta de Gobierno, juntas gobernativas que inician prácticamente el proceso de independencia en Hispanoamérica, fue consecuencia de la invasión napoleónica a España, ¿no? La, podemos decir, inestabilidad que vivía España. 3 casas. 4. La igualdad de americanos y peninsulares, la abolición del tributo, la mitad, el servicio personal, fueron conquistas liberales más importantes que se aprobaron en Cádiz, pues, en las Cortes, y que se va a ver plasmada en la Constitución de 1812. 5. Sobre las rebeliones criollas, señale lo correcto. Los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua se sublevaron durante el régimen del virrey Abascal, verdadero. El poeta arequipeño Mariano Melgar murió en la batalla de Humachiri, verdadero. La rebelión de Mateo Pumacagua y los hermanos Angulo tomaron la ciudad de Lima, no llegaron hasta Lima. Sur andino, hasta Arequipa llegaron. Un papel importante en la reunión de Tacna en 1814 es de Enrique Pallardí. ¿Lo cumplieron los ingleses? No, los argentinos, ¿no? Entonces, avión. 1 y 2. Las conspiraciones fueron antecedentes sobre los cuales se cimentó la independencia del Perú. Fueron muchos personajes e instituciones los centros de este movimiento. ¿Cómo se llamó la conspiración que duró entre los años de 1810 y 1815? Bueno, si es con Victorio de San Carlos, no sé, los clérigos, ¿no? Ahí está, ¿no? Carolino, ¿no? 6 avión. 7. ¿En qué documento del siglo XVIII se expresa la protesta de la política sangrienta de los españoles en el Perú y la defensa del derecho de la rebeldía? Bueno, ese no es otro que el elogio al virrey Jauregui. 7 entonces de eso. 8. Autor de las 28 causas, José de la Ribagüero. 8 dedo. 9. Señala de relación incorrecta, dedo, ¿no? Juan José Crespo y Castillo no es Arequipa, es Huánuco. 9 dedo. 10. Los principales intentos de ruptura colonial y de protesta contra la presencia española en América se dio principalmente en las zonas periféricas del Perú, pues. Pero ¿y por qué no son los centros administrativos coloniales? También, pero es muy amplio, porque Lima también es un centro administrativo. Y cuando hablamos de la zona periferia, en este caso fundamentalmente el sur andino. 10 besos. 11. Presidió la Junta de Gobierno del Cusco en 1814, Mateo Pumacagua. Sí hubo Junta de Gobierno. 11 dado. 12. Para enfrentar el avance del ejército francés y evitar la dispersión del poder, se formó la Junta Central Gubernativa, que convocó a la Corte de Cádiz. Uno de los acuerdos que tomaron fue la igualdad, ¿no? La igualdad de peninsulares y criollos, españoles y criollos. 14. Precursor, ¿ya? Que planteaba en sus escritos que los criollos deben encabezar las guerras de independencia. Ese señor se llama Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 13 dedos. 14. Una de las causas de la rebelión de los hermanos Angulo y Pumacagua en el Cusco fue el incumplimiento de las leyes pues liberales, ¿no? De Cádiz. Casa. 14 casa. Y 15. Señala la relación incorrecta sobre las rebeliones criollas del siglo XIX. ¿Cuál es la relación incorrecta? Francisco de Sela se rebeló desde Tacna. En Huánuco se rebeló el abogado... esta sería. En Huánuco se rebeló el abogado Crespo y Castillo. ¿Contra el abuso de los corregidores? No, no es por el abuso de los corregidores. Es por el incumplimiento de las leyes liberales de Cádiz. 15 casas. ¿Ya? 15 casas. Listo. Eso sería todo. Espero que te haya gustado la clase y nos vemos la próxima semana. Cuídate. Chau. Gracias, profesor. Buena clase. Cuídese, profesor.